Como decía, en primer término, agradecer al doctor y profesor Joel Chipana Catalán, que desde esta cátedra viene impulsando la formación académica, impulsando el intercambio de ideas jurídicas entre profesores y entre estudiantes, ¿no? A través de su despacho de abogados, lo cual es bastante importante y resalta las cualidades académicas de Joel, que es conocida por todos. En esta oportunidad me ha pedido Joel que abordemos el tema de la identificación y probanza del nexo causal o de la causalidad, que es un tema sumamente importante de la responsabilidad civil. Esto a raíz que hace un par de años me dediqué a estudiar e investigar los elementos del juicio de la responsabilidad civil. Es decir, cuáles son los elementos, cuáles son las condiciones que deben existir en un proceso de responsabilidad civil, en un juicio de responsabilidad civil, para que finalmente quien pretenda un resarcimiento tenga éxito, o en términos procesales, para que quien pretenda un resarcimiento se le declare fundada su demanda al concurrir los elementos del juicio de responsabilidad civil. Y dentro de este juicio de responsabilidad civil, uno de los elementos, a mi juicio, el determinante para imputar responsabilidad civil y para recibir un resarcimiento es la causalidad o el nexo causal. ¿Por qué? Nos explicamos. Porque, estimados amigos, hay que recordar que si bien el daño es el elemento eh, fundamental o es un elemento relevante en la responsabilidad civil, en los juicios de responsabilidad civil, hay casos que incluso existiendo daños, no existe responsabilidad civil. Por ejemplo, un caso importante, o un caso del estudio que justo hemos concluido esta semana, en donde una señorita eh, obsesionada con el enamorado, tenían 7 años de relación, terminaron la relación, el joven retomó una relación con una tercera persona, y entonces, pero esta chica, la exnovia, le insistía para volver. Era un amor enfermizo, lo cual recomiendo no hacer. Y bajo esta premisa, en una oportunidad, ella va a su casa a querer hablar con él. Sale su hermana, no la atiende, empieza a tocar, a gritar. Sale el galán a atender a esta señorita, y en el transcurso de ello, cuando él ya no quiere hablar con ella, él cierra su puerta, y en ese interín ella empuja la puerta para querer entrar en un acto eh, no entendible, en un acto de este amor enfermizo, y al empujar la puerta rompe el vidrio y se corta el brazo, a tal cuenta que se desprende determinados nervios y le queda inservible, inmovilizado el brazo derecho, que es precisamente aquí era el brazo dominante de la señorita. Pasó este suceso y luego la señorita demanda a este joven por responsabilidad civil, por una indemnización al causarle, dice, el daño, un resarcimiento al causarle daño, al haber en su puerta ella cortado el brazo, habiéndose cortado el brazo y habiéndose dañado los nervios e inmovilizado el brazo. Entonces, allí hay responsabilidad civil. ¿Es responsable el joven, el galán, del daño de esta señorita? Acá en Ica, yo soy de Ica, el juzgado de paz letrado determinó que, bueno, por la cuantía, porque en sí la chica no solicitó mucho, más era un tema, bueno, es un brazo y es el brazo dominante, pero solicitó 70.000 soles. Y este brazo dominante, eh, el juez le declaró infundada la demanda y fue confirmado por el juez civil, en el sentido de que el hecho, si bien es cierto, había un daño, este daño no era, tenía una justificación
había una causa de justificación del daño que lo contempla el Código Civil, el cual la imprudencia de la propia víctima y ahí no encausaba, a pesar de que había un daño probado, no era sujeto de responsabilidad civil porque este daño tenía una causa, en su caso de justificación, por cuanto esto provenía de la conducta de la propia víctima y como tal no era sujeto de responsabilidad civil. Más allá de algunos detalles, se incausaba perfectamente en esa causa de exoneración. Se me ocurrió traer este ejemplo para conversarle a ustedes que a pesar de haber daño en determinados casos no hay responsabilidad civil. Por eso que, a mi juicio, uno del elemento más importante de la responsabilidad civil es la causalidad o el nexo causal, porque ese es el camino, el ducto que nos va a permitir identificar si la conducta que se le imputa al demandado tiene el vínculo con el daño generado y como tal, al probarse el vínculo entre la conducta demandada y el daño demandado, existe esta causalidad que es el elemento de la responsabilidad civil. ¿Ok? Vamos a ver. Ya hemos dicho que existen elementos de la responsabilidad civil y estos elementos de la responsabilidad civil de manera uniforme, de manera casi unánime, la jurisprudencia y la doctrina nacional lo entiende como 4. El evento imputable antijurídico, mucha doctrina nacional también considera que en nuestro país la antijuricidad no es una condición de del elemento de la responsabilidad civil. Yo creo que sí, porque como le hemos dicho, para que esa conducta sea sujeta de responsabilidad civil no debe estar tolerada ni permitida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un evento imputable antijurídico. Debe, como otro elemento, evidentemente existir el daño, debe haber una causalidad entre ese evento imputable antijurídico y, por último, el criterio de imputación, que es la razonabilidad por la cual se le hace responsable a una persona por el daño, ya sea a título de dolo, a título de culpa o a título de algún criterio de imputación objetiva como el riesgo o el peligro. Entonces, todos los elementos de la responsabilidad civil deben concurrir para que exista responsabilidad civil, ¿no? Y estos elementos lo ha reiterado uniformemente la jurisprudencia. Por ejemplo, este es un caso de acá de Ica también que subió a la Corte Suprema. En la casación 1072-2023 Ica así lo establece. Artículos 1969, 70 y 85 del Código Civil, ¿no? Que es la base legal para establecer que los elementos de la responsabilidad civil son 4, ¿no? La antijuricidad de la conducta, el daño causado, la relación de causalidad entre el hecho generador y el daño producido y los factores de atribución. Ya saben ustedes que el factor de atribución es lo mismo que criterio de imputación, solamente que en términos de factor de atribución es como se conoce en la doctrina argentina, que tuvo bastante influencia y difusión en los primeros años del año 2000, ¿no? Pero técnicamente creo que es más acertado hablar de criterios de imputación, ¿no? En la casación 3168-2015 Lima también la responsabilidad, también habla de los elementos. Yo acá estoy avanzando las diapositivas, pero no avanzan no avanza en la clase. A No, ver, ya, vamos a ver acá entonces cómo lo solucionamos. A ver, creo que así, ahí sí avanza, ¿no? Pero no se puede en miniatura. Ya, perfecto. Decía los elementos de la responsabilidad civil. Eh, Hablábamos de esta casación, que ya lo habíamos comentado. Hablamos de la casación 3168-2015 Lima, que también habla de los elementos de la responsabilidad civil.
en esta casación, por ejemplo, en la anterior era de la responsabilidad extracontractual. Acá hablamos de la responsabilidad contractual u obligacional, ¿no? Pero también concurren estos elementos, ¿no? Así nos dice, en este contexto se debe partir que la disciplina de la responsabilidad civil sea que provenga de fuente extracontractual, producto del incumplimiento de un deber jurídico genérico, obligacional o contractual, producto del incumplimiento de un deber jurídico específico denominado relación jurídica obligatoria. Y en ese sentido, en ambos casos, para su configuración, se requiere necesariamente de la concurrencia de sus elementos, tales como la antijuricidad, el daño causado, la reducción de causalidad y los factores de atribución. Es decir, y esto es importante para recordar que a veces hablamos de clases de responsabilidad civil, pero particularmente entiendo de que existe una sola responsabilidad civil. Lo que existe son regímenes especiales de responsabilidad civil en donde en un régimen de la responsabilidad por inejecución de obligaciones o llamada contractual tiene un grupo de normas específicas que regulan este régimen de responsabilidad civil. Y tenemos el otro grupo, que es el extracontractual, que también tiene sus propias normas que regulan ese tipo o ese régimen de responsabilidad civil, ¿no? Además de los fallos antes comentados, tenemos que la Corte Suprema en otros fallos también establece que son 4 los elementos de la responsabilidad civil. Como ahí tenemos la casación 2467 de la libertad, 3734-2006, Junín, entre otras que ahí lo pueden apreciar, ¿no? Ya para ir hablando de la causalidad o del nexo causal, tenemos que entender que el evento generador del daño puede ser un evento concreto fácilmente identificado, como por ejemplo, si yo en un momento de locura o en un momento de fusión o en una circunstancia, agarro una piedra, me pongo a jugar con mi hijo y esa piedra la lanzo y le cae al parabrisa de un auto. Esa es una conducta generadora del daño. Entonces, es fácil identificar que quien generó el daño fue mi conducta de tirar la piedra al parabrisas del auto de mi vecino. Y puedo yo decir que mi conducta es la causante del daño. Pero ¿qué pasa? Y por ende yo soy el responsable. Pero ¿qué pasa si yo vengo siendo atacado, ¿no? Por una, si mi vecino negligentemente construye y deja su material de construcción afuera en la vía pública, en la pista, y yo conduciendo piso una roca, una piedra, y esa piedra salta e impacta en el parabrisas de mi vecino. Entonces yo he ido manejando en una vía pública y encuentro una piedra que no debería estar allí, pero está allí porque mi vecino está construyendo su casa y negligentemente dejó esa piedra en medio de la pista. Ahí, ¿cuál sería la conducta, el evento generador del daño? Evidentemente, el daño va a ser que se le rompe la parabrisa al auto del vecino, pero ahí vemos cómo cambia la circunstancia. En el primer caso que se vio que primero yo tiré la piedra, y en este segundo caso se ve que de mi auto sale la piedra, pero vamos a ver las circunstancias que debemos tener en cuenta para identificar la causa del daño. A primera vista es fácil, ¿no? Pero vamos a ver que existen determinadas condiciones para establecer la causa del daño. Por eso es importante tener en cuenta que hay una causa imputable, hay una causa no imputable, hay un hecho determinante o causa ajena para determinar. Y ante este caso hay que establecer cuál es la causa del daño. Y eso es lo que se encarga el nexo causal. La causalidad o el nexo causal se establece se encarga de establecer cuál es la causa del daño, que esto es importante.
El nexo causal, estimados amigos, entonces, por definición, podemos decir que es, o podemos comentar sobre este elemento de la responsabilidad civil, que es, como hemos dicho, es un tema que tiene una incidencia bastante importante en la responsabilidad civil. Y su incidencia es eminentemente práctica, porque es en la práctica en donde nosotros vamos, es en los hechos a determinar cuál es la causa del daño. La relación, el nexo causal o causalidad es la relación que vincula la conducta imputable o dañosa con el daño. Evidentemente, si a mí me imputan que yo tiré una piedra al parabrisas y se rompió, esa conducta de tirar la piedra tiene que tener relación con la ruptura del parabrisas. Por ejemplo, si mi vecino se va a jugar también, digamos, y se le raja el parabrisas y no lo arregla porque hay formas para utilizarle el ejemplo del parabrisas. Hay ahora mecanismos que pueden curar los parabrisas y no se van y no se rompen, ¿no? Pero su parabrisas le cae una piedra, no lo rompe, lo sigue usando y lo tiene destartalado, casi ya aquiñado para que se caiga, ¿no? Y lo tiene allí, pero no se le cae por arte de magia. Pero yo voy caminando y me paro cerca al parabrisas y pongo la mano suavemente. Y por poner la mano suavemente, el parabrisas se viene abajo. El evento imputable, la conducta imputable va a ser mi acto de poner la mano en el parabrisas. Como la conducta imputable de tirarle una piedra al parabrisas, esas son las conductas imputables. Y ahora hay que determinar si esa conducta imputable tiene una relación, un vínculo de generar verdaderamente el daño. Evidentemente, yo fui el que puse la mano y se cayó el parabrisas. Evidentemente, yo tiré la piedra y fue el que rompió el parabrisas. Pero para el trabajo de la causalidad o del nexo causal, es establecer si verdaderamente tirar la piedra es la causante de romper el parabrisas y de apoyar mi mano es verdaderamente la causa de romper el parabrisas, ¿no? Entonces, esa es la tarea del vínculo causal o del nexo causal, ¿no? Es decir, establecer la relación causa-efecto, antecedente-consecuencia entre la conducta del daño y el daño, la conducta imputable con el daño. Hablar de causalidad no es lo mismo que hablar de culpabilidad, que a veces suele confundirse, ¿no? Se tiene que tener en cuenta también para imputar responsabilidad civil, valga la redundancia, la imputabilidad de la gente, pero el tema causal no tiene que ver nada con la imputabilidad de la gente, sino con un tema de causa-efecto, un tema de vínculo causal y no de un tema de imputabilidad. Ya lo hemos dicho que es un elemento de la responsabilidad civil. Se entiende genéricamente como el vínculo que debe existir entre la conducta o evento dañoso y el daño producido. También es llamado nexo causal o causalidad. Es fundamental en el juicio de responsabilidad civil al punto que de no existir vínculo entre la conducta imputable y el daño, el autor no sería responsable civilmente. ¿Va a haber un daño? Sí. ¿Va a haber un dañado? Sí. ¿Va a haber una consecuencia económica de ese daño? Sí. Pero a quien se le imputa el daño, si no se le demuestra una causalidad, no será responsable del daño. Busquemos a otro responsable. Y si es un caso fortuito o una fuerza mayor, será la responsabilidad de la naturaleza, pero no de ese sujeto. Y esa es la, una de las tareas de la causalidad, es identificar la causa del daño y como tal a su autor. Porque si se identifica que la causa del daño es un caso fortuito, como algunos dicen que el caso fortuito son actos de Dios, le cobrará a Dios, pues no. Pero si la causalidad identifica que la conducta es de un sujeto, de un ser humano, se identifica ese ser humano.
¿Ok? La causalidad o el nexo causal, por eso decimos, en el juicio de responsabilidad civil ayuda a responder la siguiente interrogante: ¿quién responde por el daño? Y ese quién va a ser el autor de la causa del daño. Y ya hemos dicho, si es un sujeto, un ser humano, pagará. Si es un caso fortuito, pagará Dios. Algunos entienden al caso fortuito como actos de Dios, ¿no? Mientras que el criterio de imputación, por eso hay que diferenciar, pues el criterio de imputación responde la pregunta sobre la razón de ser. ¿Por qué se le asume responsabilidad a un sujeto por dolo, por culpa? La causalidad responde quién, la respuesta a quién se le debe cobrar, ¿no? Uno responde por qué y la otra responde quién se le debe cobrar. Hay que tener en cuenta entonces, sabiendo que es diferente entre causalidad e imputabilidad y causa imputable y causa no imputable, ¿no? Vamos a ver. Como decíamos, la causalidad y el criterio de imputación, mientras que la causalidad, ya hemos dicho, esto es importante para diferencia qué evento causa el daño, eso busca la causalidad, eso busca el criterio el nexo causal, quién es el autor, quién es el responsable del evento, quién responde, mientras que el criterio de imputación responde a la pregunta ¿por qué se responde? La causalidad se analiza desde la perspectiva de un hecho o situación jurídica, el criterio de imputación desde la valoración del hecho de la conducta. Y esto normalmente, el criterio de imputación lo establece la ley. La ley a través del legislador establece que determinadas conductas son merecedoras de una imputación civil, de responsabilidad civil, por ser culposa, por ser negligente o por ser dolosa, o por ser o estar dentro de determinados grupos de conductas que el legislador establece como responsabilidad objetiva, ya sea por riesgo o por peligro, como lo hace el 1970 del Código Civil, ¿no? A ver, algo importante para identificar el nexo causal o causalidad. El profesor Fernando de Traseñí, el destacado jurista y experto en responsabilidad civil, cuyo libro en 2 tomos, La responsabilidad civil extracontractual, es un clásico en el derecho peruano, habla que para entender la causalidad tenemos que entender una causalidad fáctica y una causalidad normativa. La relación causal, dice, puede determinarse materialmente o jurídicamente. En el campo de la responsabilidad civil interesa la causalidad jurídica, que la causalidad jurídica va a ser aquella que determina qué conducta va a ser merecedora de responsabilidad civil. Normalmente, la conducta fáctica o causalidad fáctica coincide con ser esta la responsable de la causa normativa. Es decir, la ley, que quien establece cuál es la causa normativa o cuál es la causalidad jurídica o normativa, coincide con la causalidad fáctica. Evidentemente, la ley dice, el autor de un daño es aquel que lo comete. Aquel que comete dice que es la causalidad jurídica o normativa, aquel que comete un daño paga. Porque es la causa jurídica, la causa que dice la ley, la causa normativa, que coincide con la causa fáctica. Aquel que comete un daño paga, porque hemos visto que le ha tirado piedra al parabrisas, él paga, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es un niño de 6 años que sale, ya ahora con celular, aunque desde hace mucho ya sale un piraña, un chuki a los 6 años, sale a la calle a caminar, todavía en pañales, a los 6 años, se pone a jugar con una piedra a ver qué tan resistente es el parabrisa y empieza a tirarle piedra hasta que lo rompe? Allí vamos a tener que la causa fáctica es el comportamiento del niño de tirar la piedra al parabrisa, pero no coincide con la causa normativa.
Y la causa normativa, es la que dice que el representante legal o el apoderado es aquel el que responde. Él lo dice la ley. Entonces allí no coincide la causa fáctica con la causa normativa. Entonces ahí vemos una diferencia entre la causa fáctica y la causa normativa. Un momentito. Ya está. Entonces, eso es importante, según el Fernández Traseñí, tener en cuenta la causa fáctica o la causa normativa, ¿no? Como hemos dicho, en algunas ocasiones coinciden, en otras ocasiones no. Esta posición es rechazada por el profesor Gastón Fernández Cruz, a quien se le tiene una gran consideración y es uno de los principales y referentes autores en materia de responsabilidad civil. Pues considera que la causalidad jurídica es un tema propio de la autoría. Es una posición del doctor Fernández Cruz que dice que evidentemente pues la causalidad es algo de autoría, pero como hemos dicho, nosotros creemos que la autoría es un tema propio ya de imputabilidad, ¿no? Ahora, como hemos dicho, ¿qué es la causalidad fáctica? Porque esto es importante identificar, porque no toda conducta que genere daño, como ya hemos dicho, va a ser merecedora de ser identificada como la causalidad o el nexo causal. El ejemplo de esta chica enamorada que va a romper, a querer entrar y se quiebre o se daña el brazo. O la conducta del niño de 6 años que tira las piedras. ¿Mm? A ver, la causalidad fáctica nos dice es aquella conducta, acción o evento que según los hechos, la lógica y la razón es la que materialmente ha provocado o generado los daños. Ejemplo, si Lucio arroja una piedra contra un vehículo causándole daños, la causa fáctica sería la conducta de Lucio, porque es lógico, es razonable que quien tire una piedra a un parabrisas la rompa, ¿no? Pero ¿qué es la causalidad normativa o jurídica, no? Es una imputación legal o normativa que determina, según un criterio legal, cuál es la causa o conducta generadora del daño, no necesariamente la misma que la causa fáctica. Como hemos dicho, la ley señala, la ley señala que el apoderado o el representante legal responde por los actos del menor. Allí la ley establece cuál es la causa, cuál es la conducta. La conducta es una conducta normativa. El papá no hizo nada. La conducta fáctica o la causa fáctica fue del niño de los 6 años de ir a romper el parabrisas. El papá no hizo ninguna conducta más que estar en su casa viendo televisión. Pero por una imputación normativa y fáctica, él responde. En este caso, hay situaciones que la causa normativa coincide con la causa fáctica, como en el caso que yo agarro una piedra y rompo el parabrisas, y hay situaciones donde la causa normativa no coincide con la causa fáctica, como es en el caso del menor de 6 años que rompe un parabrisas, ¿no? Causalidad es lo que busca identificar el vínculo entre la conducta del autor del daño y el daño, mientras que la imputabilidad, como hemos dicho, trata de identificar la capacidad de un sujeto para atribuirle responsabilidad. Y tiene que tener en cuenta ambas situaciones, porque yo identifico, para que haya responsabilidad civil, si yo identifico la causalidad fáctica, que es la conducta del menor, pero la conducta de este menor de 6 años de romper el parabrisas sí es la causalidad fáctica. Pero yo identifico que no existe una capacidad, una imputabilidad que a un menor de 6 años cobrarle el costo del parabrisas, además porque no me lo va a poder pagar. Entonces tendría que buscar una causalidad desde el punto de la imputación normativa. Y allí la causalidad no va a ser el comportamiento directo del hecho de generar un daño, sino
sino el tema de la imputabilidad, perdón, la causalidad ya no va a ser el menor, ya no lo voy a buscar a través de la relación directa con la conducta, sino a través de su apoderado, ¿no? Algo me escribían, a ver. A ver, a ver. A ver, ahí estamos hablando de el 1384, cuando lo modificado, como dicen, del apoyo salvaguarda, pero siempre y cuando haya un apoyo y salvaguarda, lo modificó el decreto legislativo. Sin embargo, esa norma tiene otros alcances, ¿no? Estamos hablando en términos generales para identificar la causalidad fáctica y la causalidad normativa, ¿no? Pero esa norma habla del apoyo y salvaguarda, ¿no? Y ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Se fueron las diapositivas, ¿ya? Una conducta puede ser causa del daño, pero si quien la comete es un inimputable, el sujeto no será responsable. Por eso que de Traseñí hablaba de identificar la causa normativa y la causa fáctica, ¿no? Ahora, quería yo comentar también de dos, tres casitos sobre estos temas. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, el reciente caso de... me hablabas tú del artículo 3 del decreto legislativo 1384, claro, que eso habla que lo vamos a ver más adelante, del apoyo y salvaguarda, ¿no? Por ejemplo, quería conversar con ustedes para ir aterrizando estos breves conceptos de la causalidad. Tenía ese caso de acá de la oficina de esta señorita, ¿no? ¿Cuál fue el argumento del juez de primera instancia de declarar infundada la demanda, ¿no? En el contexto era de que la señorita tenía medidas de alejamiento, de protección, porque, bueno, tenían 7 años de enamorados, eran novios, más que enamorados, eran novios, y había ya una situación de conflictiva. Entonces el joven había pedido medidas de protección y se las habían otorgado, ¿no? Tenía una medida de alejamiento, lo cual existía, era un mandato jurídico que le prohibía acercarse a la señorita. No obstante ello, la señorita se acerca al domicilio y quiere hablar con el joven, sale la hermana, de ahí sale el joven y pasa este suceso, este evento dañoso de la señorita de querer ingresar, y cuando cierra la puerta ella empuja y se rompe, se fractura el brazo, eh, y se lo daña, ¿no? Entonces, bajo esa hipótesis, bajo esa hipótesis, ¿qué dijo el juez de primera instancia? El juez de primera instancia dijo que el comportamiento de la señorita era un comportamiento que no revestía la protección de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no solamente era un comportamiento antijurídico, ya que ella estaba prohibida de ir a la casa del menor o de acercarse, perdón, del joven. Y por otro lado, era un comportamiento que no era una, una imputación causal al joven, por cuanto la causa del daño no es el comportamiento del joven de cerrar la puerta de su casa. La causa del daño no es que el joven no le haya querido abrir la puerta, porque se alegaba la chica que si el joven hablaba con ella, si le abría la puerta, ella no se habría cortado el brazo y dañado sus nervios de su brazo derecho. Sin embargo, el juez dijo que el conversar con la señorita, en atenderla, no era una obligación del joven, no era un comportamiento esperado, más allá que tenía una medida de protección. Y al no ser un comportamiento esperado, no se le puede imputar responsabilidad civil.
porque su comportamiento no es la causa del daño. El comportamiento de no querer hablar con una señorita no tiene la capacidad, no genera que una señorita empuje una puerta de vidrio y se corte. Sin embargo, el comportamiento de la señorita sí tiene esa capacidad de provocarse el daño a ella misma, porque querer romper una luna de vidrio tiene las altas probabilidades de generarse daño ella misma, ¿no? Entonces, en este caso declararon, como decías, infundada la demanda. Quería conversar también con ustedes, creo que no ha salido. No sé si ustedes han escuchado el caso de Monique Pardo, que recientemente se le ha otorgado una indemnización a la señora Monique Pardo por sus, que lo vamos a conversar más adelante, ¿no? En esta primera parte, algunas conclusiones preliminares, ¿no? La relación causal puede determinarse materialmente a través de la causa fáctica o jurídicamente a través de la causa jurídica. El criterio de imputación, por el contrario, sustenta la razón del ser de la imputación de responsabilidad civil, mientras que la causalidad ayuda a identificar al agente del evento generador del daño, ¿no? Generalmente es quien responde, ¿no? Y también la relación causal determina los límites del resarcimiento. Esto es algo importante. Por algo de técnica legislativa, el Código Civil peruano, en el artículo 1321, siguiendo la misma fórmula del Código italiano y del Código francés, el artículo 1321 de alguna forma nos dice cuál es el alcance de la responsabilidad civil. Y como tanto en el Código Civil italiano como en el Código Civil francés y la doctrina italiana, seguida en nuestro medio por el profesor Juan Espinosa, establecen que la causalidad tiene también dentro de sus funciones establecer el rango de acción del daño resarcible. Por eso que nuestro artículo 1321 del Código Civil dice, en su segunda parte, el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío, defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Acá claramente nos dice el Código Civil que los alcances del daño comprende el daño emergente, el lucro cesante, en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Entonces, allí, a mi criterio, lo que esta norma contiene es el alcance del daño resarcible, más no la teoría causal a utilizarse para identificar el evento dañoso. Porque miremos, leamos e interpretemos el artículo 1321 del Código Civil, a diferencia del artículo 1985 del mismo código. El artículo 1985 del mismo código sí, de manera expresa y clara, nos dice qué teoría causal utilizar para identificar el nexo causal o la causalidad. Allí sí nos dice de forma precisa. Entonces, ¿qué nos dice el 1985? Perdón. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Debiendo existir una relación de causalidad adecuada.
Entonces es algo importante, ¿no? Que allí sí nos dice, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho generador del daño y el daño producido, lo cual no hace el 1321. El 1321 tiene una relación totalmente distinta. Por eso yo creo que el 1321 no establece ninguna forma, modo o teoría a utilizar para establecer la causalidad o el nexo causal, lo cual sí lo hace en 1985 en el régimen de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Ok? ¿Y cuáles son, por qué les hablaba de las teorías que aparentemente para algunos en el campo de la inejecución de obligaciones se debe invocar la teoría de la causa inmediata o próxima, porque así está redactado en 1321, posición que yo no comparto por las razones ya expuestas, y el 1984 habla de la responsabilidad, perdón, habla de la causalidad adecuada, ¿no? Entonces, esas son las dos teorías que aparentemente están en el Código Civil. Yo creo que solamente está la teoría de la causa adecuada. La teoría de la causa próxima en la inejecución de obligaciones solamente se refiere al alcance del daño resarcible, más no así a la teoría causal a identificar, a utilizar para identificar el evento dañoso, ¿no? Por las razones ya antes expuestas. Pero existen otras teorías, como la teoría de la conditio sine qua non, la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa adecuada y además cierta doctrina entiende como la doctrina de la res ipsa loquitur, ¿no? Las cosas hablan por sí solas, ¿no? Que es utilizada frecuentemente en campo administrativo. El Indecopi ha utilizado en varias oportunidades esta doctrina, la doctrina de la res ipsa loquitur, ¿no? Bueno, rápidamente, la teoría de la res ipsa loquitur no es ya es una teoría desfasada, así que no la vamos a comentar, ¿no? Eh, Porque finalmente no la utiliza el Código Civil. La teoría de la causa próxima aparentemente está contenida en el artículo 1321, pero yo no comparto esa posición porque si leemos y hacemos una interpretación sistemática entre el 1321 y el 1300 y el 1985, vemos que la redacción es totalmente distinta, ¿no? El artículo 1321 dice, en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, y porque dice consecuencia inmediata, ya dice en teoría de la causa inmediata, ¿no? Y, pero vemos que dice, el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como lucro cesante en cuanto sea consecuencia inmediata. Entonces se habla del daño resarcible, de los alcances de daño resarcible, no de qué teoría causal invocar, como sí lo hace en 1985 de forma categórica. Entonces, ¿pero qué es la causa próxima? La causa próxima es aquella teoría que dice que la conducta del daño, que el evento dañoso es aquella conducta que materialmente se encuentra más próxima al daño, ¿no? Que materialmente se encuentra más próxima al daño y evidentemente en un tema de inejecución de obligación, ¿cuál es la conducta que se encuentra más próxima al daño? Muchas veces es el incumplimiento de esa obligación. Muchas veces, pero no siempre es así. Entonces, como el incumplimiento de la obligación es la que se encuentra más próxima al daño, en los casos de inejecución de obligaciones se suele utilizar la teoría de la causa inmediata, pero no siempre es así porque puede suceder que el incumplimiento se genere con posterioridad, como se da el caso. Si yo contrato a una persona que no le doy mantenimiento a mi sistema, contrato para darle a mi sistema de gas mantenimiento regular cada semana o cada mes.
en mi empresa y a quien contraté no va, no le da el mantenimiento regularmente, yo le digo que sea 3 veces, 4 veces por mes y solamente va 2, ¿no? Pasan así 6 meses, no pasa nada, por arte divino, no pasa nada, pero el día que viene una persona y negligentemente prende una vela en lugar que está prohibido, producto de mi actividad, prende fuego y explota y se genera el daño. ¿Podría ser responsable yo al que lo contraté para darle mantenimiento porque incumplió aplicando la teoría según esta causa inmediata del daño? No, no podría. O tendría que hacerlo responsable por no darme el mantenimiento y exonerar de responsabilidad al negligente que prendió una vela donde no tendría por qué haberla prendido. Entonces, por eso creo yo que incluso es ineficiente en los casos de inejecución de obligaciones aplicar la teoría de la causa inmediata, sino, como no lo regula, aplicar aquella teoría que también está en el Código Civil a través de una interpretación sistemática, que es la teoría de la causa adecuada, ¿no? Que la vamos a estudiar rápidamente ya para ir culminando, ¿no? ¿Qué es la teoría de la causa adecuada? La teoría de la causa adecuada sí está claramente establecida en el 1985 del Código Civil. Y allí nos dice que, miren esta redacción, por eso es claro y categórico. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción o omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Claramente, comparen la redacción de este artículo con el 1321. Nos vamos a ver claramente que aquí sí nos dice que, y esto es importante en un proceso civil, en un proceso de responsabilidad civil, señor juez, no me vengas a construir motivaciones en base a elementos ajenos a la causa adecuada. Tú tienes que identificar cuál es la causa adecuada. Y la causa adecuada implica analizar que la conducta que se pretende imputar responsabilidad civil es la generadora del daño realmente. Y para eso se tiene que realizar un análisis de concurrencia de dos factores para entender que este comportamiento es la causa adecuada del daño. Es decir, analizar un factor inconcreto y el factor inabstracto. Si la conducta que se le imputa responsabilidad civil inconcreto es la que genera daño, bueno, yo tiré la piedra, esa conducta inconcreto es la que generó daño. Cumple el primer requisito, factor inconcreto, es decir, el comportamiento material, el factor material, el factor fáctico. Pero ahora falta identificar que esa conducta sea el factor inabstracto. ¿Cuál es el factor inabstracto? Es someter a esa primera conducta al análisis abstracto ideal de comportamiento que ordinariamente tenga la capacidad de producir el daño producido, perdón, del daño imputado, del daño que se atribuye. En el caso de romper el parabrisa, yo tengo que analizar si ya identifiqué que el factor inconcreto es que yo tiré una piedra al parabrisa. Ahora tengo que identificar si normalmente, con la experiencia ordinaria de las situaciones sociales, tirar una piedra a un parabrisa genera que se rompa. La respuesta es sí. Entonces allí concurre el factor inconcreto con el factor inabstracto. El otro caso que les dije, el apoyar mi mano no tan fuerte genera que se rompa el parabrisas del vecino. Sí, entonces concurre el comportamiento o el factor inconcreto, porque tú al apoyarte se rompió el parabrisas. Ahora, sometamos ese posicionamiento de la mano en el parabrisas al factor inabstracto. Poner la mano yo que soy flaquito incluso, poner la mano de un flaquito en el parabrisas normalmente genera que el parabrisas se rompa.
Definitivamente no. Entonces aquí no habría la concurrencia del factor in abstracto, solamente del factor inconcreto. Oye, pero tú al apoyarte, sí, pues, pero no, yo me apoyé y se rompió, pero el factor in abstracto no concurre, porque si vamos a todos los carros de las cuadras, me apoyo, y no se va a romper. Entonces mi comportamiento no es la causa adecuada del daño. Entonces busca en otras causas la causa adecuada que se rompió tu parabrisas. Probablemente fue las 5 piedras que te tiraron hace 4 días y tú no cambiaste de parabrisas. Entonces, para identificar en un juicio de responsabilidad civil, a mi criterio, ya sea en una situación de responsabilidad extracontractual, claramente porque lo exige el 1985, o en la situación de inejecución de obligaciones ante el vacío del 1321 y por una interpretación sistemática también aplicando la teoría de la causa adecuada, debo identificar y se debe identificar en un proceso el factor inconcreto y el factor inabstracto para imputar responsabilidad civil, ¿no? Ya hemos dicho que el Código Civil lo regula claramente. El Código Civil no existe un criterio uniforme, ya hemos dicho lo que dicen en el sistema de inejecución de obligaciones y que dice en el sistema extracontractual. En el sistema de inejecución del artículo 1413 al 1332 no dice nada. En el régimen extracontractual de los artículos 1969 a 1988 sí nos dice que debemos utilizar la causa adecuada del daño. Como hemos dicho, la causalidad en el régimen de inejecución de obligaciones no los dice, ¿no? Hay importante sector de la doctrina que sostiene que el 1321 invoca la causa próxima del daño. Nosotros, como hemos reiterado, creemos que no. En el régimen extracontractual sí es claro al decir debiendo existir una relación de causalidad adecuada. Entonces, como le hemos dicho, estimados amigos, no existe en el sistema en ejecución de obligaciones. ¿Y cuál es la carga de la prueba? ¿Cómo probamos? ¿Quién debe probar cuál es la causa adecuada del daño? Evidentemente, bajo el artículo 196 del Código Procesal Civil, será quien sufre el daño es aquel que debe acreditar la responsabilidad civil, salvo en los casos de responsabilidad objetiva, de riesgo o peligro, como por ejemplo en el caso de Monique Pardo, que les decía, el juzgado ha determinado que el ponerse a bailar o hacerla bailar en un concurso, el artista del año, en una plataforma que iba avanzando y mientras avanzaba giraba y ella tenía que bailar es una actividad de riesgo. Y como esa actividad de riesgo, según el modelo peruano, lo único que pasa es la carga de la prueba se invierte. Y aquí ya no tiene que probar ella la causalidad, sino la otra parte tiene que probar que hay un eximente de responsabilidad o hay una ruptura causal. Allí la causalidad del daño ya se supone producto de una actividad de riesgo, pero en los casos ordinarios o normales, quien debe probar e identificar la causa, y en este caso la causalidad adecuada del daño, es quien sufre el daño. El demandante buscará desvirtuar la causalidad de su conducta, evidentemente. Si a mí me demandan, yo buscaré decir, oye, mi conducta no es la causa adecuada del daño. La causa adecuada del daño fue que tú no reparaste tu parabrisa a pesar que te cayó una piedra hace una semana y lo has tenido allí y yo solamente me apoyé. Entonces, la causa del daño no ha sido que me apoyé, porque mi comportamiento no es un comportamiento en abstracto que ordinariamente genera romper parabrisas, sino quien generó el daño fue quien tú por no reparar tu parabrisas o busca quien te tiró la piedra, ¿no? El juez debe pronunciarse en base a los hechos y relación invocada. El juez no puede construir teorías, el juez no puede suponer que esto fue así o esto fue allá, asá. Son las partes que deben proponer los hechos, identificar el evento dañoso, identificar la causa adecuada del daño. A nivel de los jueces de primera instancia, esta es una apreciación personal de los casos que llevo yo, solo se ciñen a establecer el hecho y el daño. Y te dicen, generó este daño, hiciste esta conducta
y este daño se evidencia con la historia clínica, se evidencia con las fotos, con las facturas, pero no hay mucho deficiencia en dedicarse los jueces en construir la causa adecuada, identificar la causa, el comportamiento en concreto, en abstracto, para determinar la causalidad adecuada del daño. Y ahí estaría en donde nosotros tenemos que hacer prevalecer la posición que el Código Civil, que la norma exige, que debes tú identificar un factor inconcreto, un factor abstracto, para decirme motivadamente que mi causa es la causa adecuada del daño. La teoría causal que identifique el evento dañoso debe estar establecido por ley o integrado por los principios generales de derecho. El 1321 no me dice nada. El 1985 sí me dice para el régimen extracontractual que lo puedo aplicar en el régimen de inejecución en aplicación del artículo 8, perdón, del título preliminar del Código Civil, que me dice: los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deben aplicar los principios generales de derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Bueno, amigos, con una precisión quirúrgica, siendo las 8 de la noche, hemos terminado esta pequeña charla, esperando haya sido de su agrado, y reiterar nuevamente la gran iniciativa y la invitación, que en realidad es un honor participar en la cátedra del profesor Joel Chipana Catalán, y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches y muchas